Mi historia comienza en vísperas del Día de Muertos. Vengo de una familia muy grande, pues los padres de mi abuela tuvieron 13 hijos y mi bisabuelo poseía muchos terrenos. Soy originario de un pueblo llamado Belém, que se ubica en el municipio de Otumba. Los hijos de los hermanos y hermanas de mi abuela tienen sus casas alineadas a lo largo de una amplia calle, dejando espacio suficiente para los vehículos. En ambos lados de esta calle hay muchas casas donde también viven ahí sus yernos y nueras. Yo soy hijo de una de las últimas hijas de mi abuela, quien tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Mi madre es la menor, y yo soy el más chico de 3 hermanos. Lo que me ocurrió sucedió entre la tarde y la noche del 1 de noviembre. Mi familia tiene un terreno muy amplio que en su tiempo fue utilizado por mi bisabuelo para llevar a pastar su ganado. Tras su fallecimiento el terreno quedó abandonado por un tiempo. Sin embargo, mis tíos decidieron no disputarlo entre ellos y optaron por sembrar flor de cempasúchil cada año, repartiéndose la cosecha entre todos, de tal forma que cada quien colaboraba para que la siembra saliera bien. Ese año tuvimos un excedente de producción y todos teníamos suficiente flor en nuestras casas, pero mi familia quiso poner un poco más en el altar. Yo nunca había visto las fotos de mis bisabuelos porque las colocaban en la parte más alta del altar, que siempre se armaba con estructuras en forma de pirámide. A mis 11 años no alcanzaba a verlas bien, además de que eran en blanco y negro. Aquella tarde cortaba flores para el altar junto con unos primos de mi edad. Alrededor de las 7 decidimos regresar a casa, ya que el terreno quedaba a unos 20 minutos caminando. Me quedé un rato platicando con uno de mis primos, y al momento de regresar recordé que había dejado colgada una pequeña maleta con 2 panes caseros que había hecho mi abuela, mismos que iban acompañados de un poco de atole de granos de elote en un vaso, porque ella sabía que me encantaba disfrutar ese manjar. Regresé por mis cosas que estaban al otro lado del campo de flores. Tomé la maleta y me la crucé para volver a casa, pues ya se estaba oscureciendo. En ese momento un anciano de aspecto campesino me silbó. Al principio no lo reconocí, pero asumí que podría ser un familiar lejano, o de igual forma algún pastor de la zona. Estaba sentado en una piedra y me hizo señas amables. El hombre me pidió un enorme favor. Me dijo que si le podía regalar un poco de flor, al igual que un poco de la comida que llevaba. Sin pensarlo mucho accedí a compartir con él lo poquito que llevaba. El hombre mostró gratitud en todo momento y finalmente me pidió una veladora. No entendía muy bien para qué la quería, pero accedí a su petición y le dije que esperara mientras iba a casa por una. Al llegar mi abuela me preguntó dónde había estado, pues ya era bastante tarde. Le conté lo sucedido, aunque al principio no le dio mucha importancia. Me dio una veladora y me pidió que tuviera cuidado. Cuando me iba acercando al terreno familiar sentí que alguien me seguía. Al principio pensé que podían ser mis primos, ya que solíamos hacernos bromas muy pesadas, pero estaba muy lejos de imaginar lo que realmente sucedía. Ignoré la sensación y seguí caminando hasta llegar al árbol donde horas antes había visto al anciano, pero para mi sorpresa ya no estaba. Supuse que se había marchado, pero al acercarme justo en el lugar donde se había sentado, descubrí una pequeña tumba. Era un pequeño montículo de tierra rodeado de piedras. Encima estaban el pan y el atole que le había regalado, pero lo más inquietante fue ver una vieja fotografía enmarcada a los pies de una cruz de madera, y para mi sorpresa, se trataba del mismo señor que me había pedido comida. Sentí un escalofrío y quise salir corriendo, pero en medio del sembradío tropecé, y sin remedio terminé cayendo. Al levantar la vista percibí un olor muy desagradable, similar al de un animal muerto. Entonces vi una sombra moverse rápidamente entre los árboles, a unos 10 metros de distancia. El miedo se apoderó de mí.
especialmente cuando escuché gruñidos y jadeos cada vez más cercanos. Me levanté como pude, pero el pánico me paralizaba, y en ese momento lo vi. Era una criatura muy alta, de aspecto similar a un perro, pero con un pelaje espeso y carente de orejas y cola. Tenía garras enormes y afiladas, y sus ojos brillaban como dos linternas rojas. Sentí un terror tan profundo que, aunque me avergüence admitirlo, me oriné del susto por semejante impresión. Creí que iba a morir ese día. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Escuché el mismo silbido que había oído esa tarde, y al girar la cabeza vi nuevamente al anciano que estaba haciéndome señas para que me acercara. A pesar del miedo le obedecí. Corrí hacia él con todas mis fuerzas, y aunque casi nadie me ha creído, claramente sentí cómo me abrazó y sacó un machete. Me cubrió con su jorongo y me dijo que por ser pequeño debía ponerme en cuclillas y taparme por completo, y que pasara lo que pasara no debía mirar. No podía ver nada de lo que estaba sucediendo, pero escuchaba cómo el anciano gritaba y lanzaba maldiciones. En medio de su enojo mencionó que todavía tenía cuentas pendientes con aquella criatura. Los gruñidos ya no eran iguales, pues esta vez sonaban como lamentos de dolor. El anciano siguió hablando con firmeza, exigiendo que nunca más se presentara en sus tierras. Cuando todo terminó no quise quitarme el jorongo. Pasó aproximadamente una hora, hasta que mi abuelo y uno de mis tíos llegaron al terreno para buscarme. Estaban preocupados porque ya me había tardado demasiado. Al escuchar sus voces sentí un alivio inmenso, así que corrí hacia ellos y los abracé. No les conté nada en ese momento, pues sabía que no me iban a creer. Ellos se quedaron con la idea de que yo me puse a llorar por miedo de regresar solo de noche. Subí a la camioneta sin decir palabra, y solo me preguntaron si estaba bien, a lo que respondí que sí. Al llegar a casa todavía tenía en la mano la veladora que el anciano me había pedido. Mi abuela la vio y se acercó a preguntarme si ya no estaba el señor. No quise responder de inmediato, pero me llevó a su cuarto y me preguntó por qué estaba tan asustado. Entre lágrimas le conté todo lo que me había pasado, aunque omití la parte de la tumba. Solo le dije que había sentido mucho miedo. Ella me consoló como pudo, y esa noche me dormí profundamente con la veladora entre las manos. Esa noche soñé que estaba en un jardín enorme lleno de árboles frutales. Un hombre de espaldas me hablaba, diciéndome que debía llevar la veladora a quien me había salvado la vida. Intenté hacerle preguntas, pero no podía hablar. La voz me pidió que le contara a mi abuela sobre el hombre que vi y que luego le entregara su luz. Cuando se dio vuelta, su rostro brillaba tanto que no podía distinguirlo. Me dijo que yo tenía un buen corazón y que nunca debía perder esa luz. Finalmente me tocó la frente y desperté. Ya pasaban de las 8 de la mañana cuando tomé la veladora y unos cerillos y salí rumbo al terreno. Al llegar, la tumba seguía igual que la noche anterior. Hice un pequeño agujero en la tierra, coloqué la veladora y la encendí. Me persigné y me despedí en silencio, agradecido en todo momento por su ayuda. Al levantarme noté algo peculiar, pues el jorongo del anciano ya no estaba. Al regresar, mientras caminaba hacia la calle principal que lleva a las casas de mis familiares, escuché de nuevo el silbido. Esta vez el anciano estaba sentado junto a la tumba, comiendo el pan que le había dado el día anterior. Me miró con mucho cariño y con una voz tranquila me dio las gracias por todo lo que le había dado y me pidió que me cuidara mucho. Dijo que me dejaba un regalo y luego enterró su machete en la tierra y se despidió con un gesto amable. Yo no sentí miedo, al contrario le sonreí con mucha felicidad y muy contento me despedí. Me acerqué un poco más, pero justo en ese momento comenzó a desvanecerse como si fuera humo, y lo único que quedó fue su machete.
Lo tomé con respeto y me dirigí a casa, no sin antes persignarme frente a su tumba. Cuando llegué a casa, mi abuela ya estaba despierta. Al verme entrar con el machete en la mano, me detuvo con cierta molestia y me preguntó de dónde lo había sacado. Yo, sin perder la calma, le pedí que me acompañara. La hice sentarse en el sofá de la sala y comencé a contarle todo lo ocurrido sin omitir ningún detalle. Ella escuchó con atención, visiblemente sorprendida. Al terminar mi relato, se levantó en silencio y se dirigió al altar familiar que teníamos en la sala. Tomó una de las 2 fotografías que estaban colocadas hasta arriba y me preguntó si ese era el hombre que había visto. Al ver la imagen no tuve duda, pues se trataba del mismo hombre que me había salvado. Le pregunté por qué también lo tenía en el altar y su respuesta me dejó paralizado. Me dijo que era su padre y que lo habían enterrado en ese terreno que tanto amaba, donde solía pastorear a sus animales. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Mientras hablaba, mi abuela comenzó a llorar, aunque su rostro mostraba una sonrisa serena. Me abrazó con mucha fuerza, y cuando le mencioné a la criatura que había intentado atacarme, me explicó que se trataba de un nahual que había ido por mi alma, pero que su padre no lo permitió. Aseguró que el machete ahora me pertenecía, que debía cuidarlo muy bien, pues era el favorito de su padre, y que nunca quiso dejárselo a ninguno de sus hijos. Pasaron 4 días después de aquel impresionante encuentro, y una de mis tías llegó muy alterada gritando que habían asesinado al curandero del pueblo. Todos salimos para ver qué había sucedido, y al llegar encontramos una escena espantosa. El cuerpo del curandero yacía sobre un gran charco de sangre, completamente desnudo y con múltiples heridas de machete. Su cuello estaba tan dañado que parecía haber sido cercenado con un cuchillo. Algunos familiares comentaban que quizás lo habían asaltado por su ganado, y otros pensaban que se trataba de un ajuste de cuentas, pero solo mi abuela y yo sabíamos la verdad. Entendimos que se trataba de aquel nahual que intentó llevarse mi alma, mismo que había sido fulminado, y que el espíritu de mi bisabuelo todavía protegía a su tierra y a su familia.